sentence, and of course the complement, okay? It could be we can follow this this structure. It is the subject, it is related with a thing or a person. In this context, it is a person, and we are going to use these subject pronouns. Remember, the subject pronouns or any kind of pronoun can help us to avoid repeating information. Of course, we must give the meaning, okay? Knowing the previous information, okay? Who's I? Well, I'm talking about myself. Who's she? It's related with a woman, right? So we need to know this. Who's she? Well, what's the real name? Okay, to give a meaning. Who's they? Okay. As you can see, we got here the verb. Here we are going to focus only in the simple present, but it doesn't matter the tense in the first part of the verb, okay? So here it is the verb and the simple present, and don't worry, okay? But what happened if we are going to add another verb, sorry. So we are going to put the verb into infinitive in a base form, okay? We cannot put, for example, I need study for a test. That's wrong, that's incorrect. So we need to put these two, this particle, to say that this verb, it is into infinitive, okay? For example, we cannot say she wants meets her friends later. So that's wrong, that's incorrect, that doesn't exist, okay? So we need to put these two to follow this structure, verb plus infinitive, okay? Okay, so let me show you what I'm talking about in other web pages. But yes, of course, we can follow another structure. It is verb plus noun, okay? So it is very common to use this structure, but remember, grammar, it is so methodical that we must follow these rules, okay? So I need help. The function for this word help, it is a noun. It is not a verb, okay? So, did she want a new bike? Well, a new bike, it is a noun phrase. So there's no verb here. It is bike, it is a noun. New, it is an adjective. It is an article, okay? So here, it is very common to use these structures, both. But we need to know what kind of structure, what kind of grammar reference we are going to use, okay? So, wait a second. So first of all, we need to know something that we are going to find in a sentence. Wait a second. Here. Every sentence in English can have these subjects or objects, okay? So first of all, we are going to start with the subject, okay? As you know, the subject could be a person or a thing. So we can use these subject pronouns or another kind of pronouns to avoid repeating information or to make a reference, okay? If we are going to use these subject pronouns or another kind of pronouns like possessive adjectives, reflexive pronouns, object pronouns, okay? So we must know the previous information or previous knowledge to give a meaning to these small words, okay? So if we got this he, for example, yes, of course, we already know that he is making a reference for a man, for just one man. But later we are going to explain, well, more about this, okay?
but you must know this. The subject in a sentence, wait a second. Well, it is generally the person or a thing, okay? This sentence is about, okay? So often the person or thing performs the action of the verb in question, and it usually, but not always, comes before the verb. So we got here two sentences. Catherine followed Jonathan. He was eating a sandwich, okay? Catherine, in the first part of the sentence, it is the subject, okay? For example, the most important part of the sentence, it is the subject. Could be a person or could be a thing or situation, okay? With this word, it is the verb followed, it is in simple past, and well, we got the complement, Jonathan. Catherine followed Jonathan. What's the reason? I don't know, but I only know that Catherine followed Jonathan. In this sentence, Catherine, it is the subject. Okay, so Jonathan, it is the object, or the other part that the object receives another part, the action of the verb. Okay, what happened with this? He was eating a sandwich. Okay, remember he, it is a pronoun, and in this sentence, it is the subject, the main part of the sentence. And we got here a past continuous, was eating, and the complement, a sandwich, okay? So here we got, in these two sentences, we got the subject and the object. The subject, it is a person or thing, okay? And this come before the verb, okay? And the object, of course, comes after the verb and receives another action, receives the action about this verb. Okay, Catherine followed Jonathan. Well, we can use this sentence in any kind of context. Or he was eating a sandwich. Well, maybe it is the most common activity that we know. Okay, but remember, every sentence in English got the subject, okay? In other words, in Spanish, it is called el sujeto, okay? Now, so we got here, we can use this, the subject, even without the subject. We can command something, or we can make some orders, or we can give some instructions without the subject. What's the reason for? We need to know the previous information, that what's the person or what's the thing we are talking about. For example, there are imperative sentences in English, okay? So, ones that express a command, order, or instruction, okay? The subject, it is usually understood without being explicitly stated. Come here at once, okay? Don't speak louder. It is an instruction, okay? Eat healthy food. For example, I'm talking about, oh, wait a second. I'm talking to you, okay? And I can give you this, I can tell you this imperative sentence. Eat healthy food, okay? So it is not necessary that I'm gonna use the subject pronoun or a modal verb or something like that, okay? So it is only an instruction that I'm gonna give you, that you must eat healthy food, okay? Or here, you come here at once, right now, okay? So you come here at once, the subject you, it is understood, okay? You come here at once. Something is missing here, but we can use a sentence in this context as an imperative sentence to give orders, commands, and instructions, okay?
Aquí hay que enfocarnos en lo que es las partes de una oración, ¿ok? Generalmente esto se usa pues sin pensarlo, ¿ok? Pero es necesario que sepas las partes de una oración, porque si algún día te certificas, es necesario, una certificación es muy metódica, es muy quisquillosa, muy, muy explícita, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mucha información a conciencia debes estar haciendo, ¿ok? Es un examen a conciencia, ¿ok? Debo de saber el uso de estas frases, de estas palabras, cuándo se usa, cómo, para qué, en qué situación, ¿ok? Entonces, no olvides que cada oración tiene un sujeto, ¿ok? El sujeto puede ser una cosa o una persona, siempre, ¿ok? Y va antes de un verbo. Y después de ese verbo sigue un complemento o en este caso un objeto, que ahora vamos a hablar de ello, ¿ok? Puedes hablar de un imperative sentences, se utilizan para dar instrucciones, órdenes, ¿ok? Entonces, aquí no es necesario utilizar un subject pronoun o el nombre específico de la persona, ¿ok? Simplemente es una instrucción. Come here at once. O como les comenté, eat healthy food. You eat healthy food. No es necesario decir you, porque quiero pensar que estamos en la misma conversación y pues bueno, tú entiendes que te estoy dando una instrucción de comer comida saludable, ¿ok? Eso es lo que, eh, pues bueno, para empezar o para entender qué son los transitive and intransitive verbs, ¿ok? Y las partes de una oración. Now, let's follow the object. As you can see in these sentences, we got the subject and the object. We already know what's a subject, what's a verb, but what's the object? We got these two categories about these objects, okay? So here we got some verbs have an object as well as a subject, okay? But here we are going to focus only with this. The object, it is the person or a thing affected by the verb, okay? So here, we got here these sentences again. Catherine followed Jonathan. Catherine, it is the subject. Follow, it is the verb in simple past. And Jonathan, it is the object, okay? Or the complement. Every sentence got these two parts, okay? These two things. So here the object receives or it is affected with this verb follow. We can say Catherine follow. Okay. Something is missing here. Something here, it is incompleted. Okay. Okay. What's follow? What does she follow? Well, this man, Jonathan. Okay. If we answer these questions, why, when, what, okay, we can identify these objects, okay, in the sentence. We got here he, it is the subject. Implicitly he, it is a man, was eating a sandwich. Here the object, it is sandwich, okay. Aquí el objeto tiene que haber, en una oración tenemos que identificar el sujeto, el verbo y el objeto. Recuerda que el sujeto va antes de un verbo, puede ser una cosa o persona, y el objeto es lo mismo, puede ser cosa o persona, pero aquí recibe una acción o es afecta o tiene, sí, está basada en el verbo, ¿ok? Si nosotros decimos solo Catherine follow, sí, pero ¿qué sigue? ¿Qué siguió? ¿A quién alcanzó? ¿Ok? Entonces es algo incompleto. Hay verbos que necesitan un complemento para para tener un significado completo, ¿ok? Pero si aquí decimos Catherine follow,
Ajá, ¿a quién sigue? ¿A quién siguió? Okay, bueno, a una persona, a Jonathan. Jonathan está recibiendo una acción de este verbo. Ok, o está recibiendo algo de este verbo. Ok. He was eating. Ok. He was eating. Algo está incompleto, algo falta. Pues, ¿qué estaba comiendo? ¿No? What did he eat? A sandwich. Ok. Si responde esas preguntas, what, why, ok, me va a ayudar a entender que si esta oración es completa o incompleta, o necesita más información para que yo pueda entender la idea. ¿Ok? Entonces, aquí dice, an object can be a noun, a phrase, or a pronoun. ¿Ok? So, here it is, Catherine followed, oh, wait a second, Jonathan and his brother. This is a noun phrase, okay, that it is very explicit information, okay. Aquí tenemos un noun phrase, ¿por qué? Porque no tenemos ningún otro verbo, ni ninguna otra acción. Simplemente son nombres, ok, y palabras que hacen referencia a otros nombres, ok. Entonces, todo esto se le llama noun phrase, ok. Entonces, aquí si tú observas en esta oración, es muy explícita. No necesito tener un conocimiento previo de algo, simplemente es muy explícita y se entiende. Catherine followed Jonathan and his brother. Okay, they were playing something. Okay, ahora aquí, Catherine followed them. Aquí, entonces, este them está haciendo referencia a otras personas. Obviamente yo debo de saber qué significado tiene este them. Suponiendo que tú y yo que estamos en esta clase, en la primera oración es muy explícito. No necesito, no necesito preguntar a quién, ¿ok? Porque aquí en esta oración me explica que Catherine siguió a Jonathan y su hermano. Estaban jugando, ¿ok? Entonces aquí este them, necesito saber la información previa para poder darle un significado. Si yo no sé una información previa, quién es them, quiénes componen este them, entonces no voy a saber de qué están hablando o cuál es el significado de este them. Acuérdate que este them está haciendo referencia a personas, ¿ok? Entonces, aquí es un noun phrase, bueno, es una oración un poquito larga, 4 palabras, y este them me ayuda a repetir, a evitar, ayuda a que no repitamos información, ¿ok? Catherine followed them, easy peasy, ¿ok? Si al utilizar estos pronouns, debo de tener, acuérdate, un conocimiento previo para poder darle un significado. Okay. Now, as you know, we already know what's a subject, what's an object, but the object, it got 2 categories. Okay. As you can see, this first sentence, it is very explicit information. But here, nope. Who's them? Okay, well, it is Jonathan and his brother. We need to know a previous information to give this a meaning. Now, what happened with these direct objects and indirect objects? Okay, so a direct object is, as its name suggests, directly affected by the action of the main verb. So here it is, the information, it is very explicit. We don't need to explain more, okay? And the following 2 sentences, a drink and a story, are direct objects, okay? A drink was bought and a story was being read. For example, Jonathan bought a drink, okay? Jonathan is the subject, bought, it is the simple present for a verb, and a drink, it is a noun, and it is the direct object.
¿ok? Aquí existen dos categorías de un objeto, direct object and indirect object. Empezamos con direct object. Direct object es una frase, que no necesito, bueno, que recibe una acción del verbo, pero no necesito explicar más. Se entiende por sí solo esta oración. Jonathan bought a drink. Jonathan compró una bebida. ¿Qué tipo de bebida? No lo sé, pero bueno, sé que tiene algo en su mano. Es algo explícito, no necesito más información o más complemento de esto. Por supuesto, podemos agregar más información, pero en este caso, no. Simplemente sabemos que Jonathan compró una bebida. Es todo, ¿ok? He was reading a story. The subject is he. Was reading es un pasado continuo. A story, the direct object. ¿Podemos decir qué tipo de bebida compró? Sí. ¿Qué tipo de historia leyó? También. Pero simplemente la acción es visible que alguien estaba leyendo una historia. ¿Ok? ¿Qué tipo de historia? No lo sé, pero es algo visible. No necesito más explicación sobre eso. ¿Ok? Eso es algo fácil. Ahora, ¿qué pasa con indirect objects? What happened with this? So, it is an indirect object. Is usually a person or a thing, okay, that benefits in some way from the action of the main verb. Take a look of the following sentences. As you can see, we got Jonathan bought Catherine a drink. Okay. So we can use the complete name about a person or the thing. Okay. So, or even we can use this information. His daughter. Okay. For example, Jonathan, it is the subject. Bought, it is the verb in simple past. Catherine, the function for this word, it is the indirect object. Okay. So here, these kind of sentences, we need a complement. John bought Catherine. What did he buy to Catherine? Well, a drink. Or what's the thing that he bought? Okay. Aquí, por ejemplo, en esta oración, Jonathan bought Catherine a drink. Jonathan es el sujeto, bought es el verbo, Catherine es el objeto indirecto. ¿Por qué? Necesito tener más información acerca de esto. Jonathan compró a Catherine, ¿qué cosa? Es algo incompleto. Bueno, decimos a drink. ¿Ok? Complementamos. He was reading his daughter a story. He is the subject. Imaginemos que he es Jonathan. Obviamente debemos tener una información previa. Was reading es un pasado continuo. His daughter. Who is his daughter? We don't know that. ¿Ok? ¿Quién es su hija? No lo sabemos, pero desde his daughter hace referencia a alguien. No es muy explícito. ¿Ok? Y si queremos saber más información, bueno, debemos de preguntarlo. He was reading his daughter. Si yo solo leo he was reading his daughter, estaba leyendo a su hija, quizá en español lo entendemos, pero en inglés no, necesito explicar qué estaba leyendo. He was reading his daughter a story. ¿Ok? Si tú observas estas dos oraciones, tienen estas dos partes, un objeto directo, un objeto indirecto. ¿Ok? Pero ¿cómo puedo identificar qué es en la oración, qué es un objeto directo y qué es un objeto indirecto? Veamos. Catherine has received a drink, but it is the drink that has been bought. Okay. His daughter is hearing the story, but it's the story that is being read. You can often reword such sentences to make it easier to identify the direct object. Podemos hacer cambios en la oración para poder identificar qué es el objeto directo y qué es el objeto indirecto. Si tú observas aquí, primero está el objeto indirecto, que a veces nos confunde.
porque el objeto directo es explícito, no necesito más explicación, ¿ok? Pero aquí podemos decir, Jonathan bought a drink for Catherine, ¿ok? Aquí podemos decir que a drink es el objeto directo, ¿ok? Catherine es el objeto indirecto, o en otras palabras puede ser she or her, ¿ok? Aquí, bueno, creo que se entiende, pero aquí he was reading a story to his daughter. ¿Quién es su hija de esta persona? De él, perdón. ¿Ok? Si tú respondes las preguntas ¿qué, por qué, cuándo? ¿Cuál? Se te va a hacer más fácil identificar este tipo de objetos directos o objetos indirectos. ¿Ok? Es necesario saberlo para que tú, se utiliza de forma implícita, no tiene tanta explicación, pero sí es necesario que lo sepas y que, bueno, que tú sepas cuáles son las partes de una oración que te puedes encontrar en todo el idioma, ¿ok? Entonces, si volvemos a cambiar estas frases, si ponemos primero el objeto directo, Jonathan bought a drink, se entiende, no necesito más, pero ¿a quién? Bueno, for Catherine, ¿ok? He was reading a story, ¿a quién le estaba leyendo? A su hija. ¿Ok? Objeto directo es a drink, objeto indirecto sería Catherine, objeto directo es a story, el objeto indirecto es su hija. ¿Quién es su hija? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué escuela va? No sé, pero está haciendo referencia a alguien. ¿Ok? Ahora, ¿por qué necesito saber el objeto de un sujeto, el verbo, el objeto directo y el objeto indirecto? Para poder saber qué es un verbo transitivo y qué es un verbo intransitivo. Todo lleva una secuencia. Veamos. Un momento. What are transitive and intransitive verbs? Previously, we talked about the parts of the sentence. It is the subject, okay, the verb, and the indirect object or direct object. But what happened with the verb? Okay, we got these two categories, transitive verb and intransitive verb. What's the reason for? Okay, so well, we are going to start with transitive verb, okay? A transitive verb is one that is used with an object, always. An object can be a noun, a phrase, or pronoun, okay? That refers to the person or thing that is affected by the action of the verb, okay? So transitive verbs, they are, well, usually they are static verbs or state verbs. Remember, state verbs means that it's related with a state of mind, okay? For example, love, we cannot see love, okay? I cannot see your love about your mother. I cannot see that, okay? It is a state of mind. Por ejemplo, a transitive verb generalmente son usados por los static verbs, que son verbos que no representan una acción que tú puedas ver. Por ejemplo, love. Yo no puedo ver el amor que tienes hacia tu mamá, ¿ok? Simplemente es algo mental, ¿ok? Por decir algo. So, ¿me esperan unos minutos, por favor? Un momento.
Disculpen, me surgió algo y tuve que actuar rápido. Bueno, ya estoy aquí. Ajá. We talk about the subject, the parts of the sentence. It is the subject, the direct object or indirect object. But what happened with the verb? Okay. So we got these two categories, transitive verbs and intransitive verbs. We are going to start with this transitive verb, okay? So a transitive verb, always it is used with an object, could be a noun, phrase, or pronoun, okay? So that refers to the person or a thing that is affected by the action, okay? So as I told you before, usually we can use these transitive verbs with these static verbs, okay? I was talking about love. So love, it is a state of mind. I cannot see the love that you got to your mother in your hand, okay? It is only a state of mind, okay? So here we got four verbs that we can say that they are transitive verbs. Why? Because a transitive verb needs more information to give more information to make a complete idea, okay? For example, if I only say, I admire, okay, what do you admire? Okay, your courage, okay, your house, okay, your models, or your personality, okay. If I cannot use only this part of the sentence or this subject with the verb by themselves. I admire. What do you admire? Well, your courage, your house, okay? So these kind of transitive verbs need more information to add, to complete the idea. I cannot tell you only, I admire. But what do you admire? Your house, okay? As you can see, we can say this is a noun phrase or this is a phrase only, okay? So we get this. Imagine that we work in a factory, okay? So we can say, we need to maintain product quality. So here we got this verb plus infinitive. We need, this is like kind of an obligation that we need to do something. So we need, what do you need, okay? To maintain product quality, okay? So here, product quality, it is an indirect object because we don't know what kind of product, okay? It is the soap, it is a shampoo, okay? It is food, what is it, okay? So I don't have enough information to say what's a product, which product we make in this factory, okay? As you can see, this need, it is in simple present, okay? We need, so we need to add more information, like we need to maintain product quality, according, of course, to the context, okay? I couldn't face him today. So face, it is not related that with your head, right? It is about a situation that you must do. Imagine that someone fought yesterday and that person needs to talk with that person for this situation, okay? So here, him today, it is an indirect object because him, who's him? I know that him is making a reference for a man, but it is the boss, it is my coworker, it is my brother,
It is the teacher. What is it? Who is this person? Him. Okay. She loves animals. She, of course, it is a woman. Is making a reference for a woman. We don't know the real name. Loves, it is the simple present. Okay. And animals, it is a noun. Okay. So these animals, what kind of animals? Okay. Wild animals, only pets, only dogs, okay, only cats, or maybe another exotic animal, like a tiger. I don't know, okay. Aquí hablamos de verbos transitivos. Los verbos transitivos generalmente se utilizan con un objeto. Puede ser un nombre, un noun, una frase o un pronoun, ok. Entonces, puede ser con ello y sin problema, ¿ok? Pero ¿cuál es el verdadero uso de un verbo transitivo? Un verbo transitivo necesita más información para completar la idea. Por sí solo, si yo solo digo I admire, yo admiro, ajá, ¿qué admiras? ¿No? Pues admiro algo, ¿no? Pero no podemos solo decir en inglés I admire. Necesitamos más información para completar esta frase incompleta. I admire, ¿ok? I admire your house. Admiro tu casa, ¿ok? We need to maintain product quality. Aquí es como una obligación. We need, necesitamos mantener calidad en el producto, suponiendo que trabajamos en una fábrica o algo, ¿no? Entonces, aquí tengo un objeto indirecto y también es una frase, porque ¿de qué producto hablas? No lo sé, pero debemos de tener o mantener la calidad en ello, ¿ok? Suponiendo aquí, I couldn't face him today. Face no es rostro, ¿ok? Acuérdate que muchas palabras en inglés tienen varios usos. Entonces, aquí decimos, I couldn't face him today. No pude enfrentarlo el día de hoy. Igual, aquí tenemos un noun phrase porque hace referencia a alguien, him. Him, bueno, está relacionado con un hombre, pero no sé quién sea. Si mi jefe, mi hermano, mi papá, alguien, ¿ok? No lo sé. Para ello, si queremos darle un significado a esto, debemos tener un conocimiento previo. Por sí solo, sí hace referencia a una persona, pero ¿a qué? ¿No? Entonces, bueno, es eso de los transitive verbs necesitan más información para completar la idea. I couldn't face. Si hay corto, ajá, what do you need to face? ¿Qué necesitas enfrentar? Ok, a esa persona. Ok, she loves animals. Acuérdate que love, bueno, estos verbos, static verbs, hacen referencia a un estado mental. Ok, entonces necesito explicar más. Ok, she loves. What does she love? ¿Qué le gusta o qué le encanta? Ah, animales. What kind of them? ¿Qué tipo? What animals, pets, birds? Ok, no lo sabemos. Simplemente explicamos que le encantan los animales. Punto. Ok, pero no tengo mucha información. Necesito agregarla. Acuérdate que transitive verb es un verbo que necesita agregar más información para completar la idea. ¿Ok? Tú observas que aquí sigue la estructura verb plus infinitive o verb plus noun. Cualquiera de las dos, ambas son correctas, los usos son correctos, puedes utilizarlos de esta forma. ¿Ok? Now, some transitive verbs can be used with direct object or indirect object. Let's see. Liz brought her a glass of water. Okay.
So Liz brought her, it is indirect object because we need to know who's her or who is she, okay? I know her, it is making a reference for a woman, but who is she? My cousin, my sister, my mother, my teacher, my coworker, my neighbor. Who is this woman? Okay. So, of course, we need to know the previous information to put here a meaning. So, the direct object, Liz brought her. What did she buy? Okay. No, it is, what did she bring? Okay. It is a glass of water, a direct object. Si tú observas aquí, esto, Liz es el sujeto, brought es el verbo, pasado simple. Her es un objeto indirecto, a glass of water es un objeto directo. El objeto directo no necesito tener un conocimiento previo para saber el significado de esa frase o esa palabra. A glass of water, sé que es un vaso de agua. Pero este her, bueno, ¿quién es ella? Te comentaba si es una hermana, si es mi prima, si es mi mamá, si es la maestra, si es mi vecina. ¿Quién es ella? Bueno, para poder darle significado a este her, debemos de tener un conocimiento previo. O entendiendo el contexto de a quién hace referencia este her, puedo saber de quién están hablando. ¿Ok? He sent her a letter. He es el sujeto, sent es el pasado simple de send, enviar. Her es un objeto indirecto, a letter es un objeto directo. ¿Ok? Cada oración puede ser un verbo transitivo o intransitivo. Puede tener ambos, objeto directo o objeto indirecto. ¿Ok? Acuérdate que objeto indirecto es que hace referencia a algo. No tengo la información específica, pero en objeto directo, la palabra o la frase por sí sola es el significado. No necesito más información para entender qué es a letter, que es una carta. ¿Ok? Ay, perdón. Entonces, continuamos. Estas son las partes de una oración para que tú las tengas en cuenta y que, bueno, con el paso del tiempo las identifiques. Si es necesario saber si esta oración obtiene un objeto directo o un objeto indirecto, si es un verbo transitivo o es un verbo intransitivo. ¿Ok? Acuérdate que los verbos transitivos son aquellos que necesitan más información para completar la idea. So we got here, well, there are many verbs that they are transitive verbs, okay? That they have a direct and indirect object, okay? We got give, buy, pass, make, sell, take, show, offer, leave, wish, lend, cost, okay? Some of them are action verbs and some of them are static verbs. We can use them with both. But gave me a book for my birthday. My birthday, it is a direct object, okay? I already know when is my birthday. But a book, what kind of book? A novel? Sci-fi, maybe? We can talk about the genre, okay? A new book or an old book, okay? What is it? Okay. Can I buy you a drink? Okay. So, well, who is you? My friend, my boyfriend, my siblings, my mother, my father. Who's you? Okay. A drink, well, I know what's a drink. It is a direct object. Okay. I don't need more information about this drink. Well, what kind of drink? Just a glass of water with alcohol, right? A margarita, maybe? I don't know. Okay. Paul passed her a cup of coffee. Paul, it is the subject. Past, it is the verb. Okay. Her, it is an indirect object. Who is her? Who is she?
his girlfriend, his sister, his mother. I don't know. We need to know the previous information. A cup of coffee, it is a direct object. Okay. Cup of coffee, sé que es una taza de café. No necesito más explicación sobre esto. Okay. And more. So, this is the most common transitive verbs. Okay. What happened with intransitive verbs? We can say it is the opposite for this, but let's see what's this. It is an intransitive verb doesn't have an object. In the following sentences, cry, work, laugh, and talk are intransitive verbs. Los verbos intransitivos no tienen un objeto. ¿Por qué? Generalmente se entiende con estos verbos la acción. No necesito más explicación, no necesito agregar más información para completar la idea. The baby was crying. La acción de llorar, bueno, ya sabemos cuál es la acción de llorar. Te salen lágrimas de los ojos. ¿Ok? ¿Por qué? Hay muchas razones. Pero la acción en sí, sabemos que es llorar. ¿Ok? The baby was crying. Why? Because he was starving. So he was, I don't know, the weather was hot, maybe. Because the baby feels cold, maybe. I don't know, okay? The reasons there are more, but the main point here it is the baby was crying. El bebé estaba llorando. Razones hay muchas, pero en por sí solas estos verbos no necesito más explicación como tal. ¿Lo puedo dar? Sí, lo puedo hacer, pero en este contexto no tanto. El bebé estaba llorando, punto. Razones hay muchas, pero ves la acción, es un action verb que alguien estaba llorando. I work for a large firm in Paris. La palabra work, el verbo work, pues podemos decir que entendemos por sí solo, trabajar. Todo el mundo trabaja. ¿En qué? No lo sé, pero hay trabajo. I work for a large firm in Paris. Trabajo para una empresa grande en París. No necesito más explicación. Lo se entiende por sí solo. They laugh uncontrollably. Rieron descontroladamente. Puedo ver la acción. Que alguien estaba, esas personas reían muchísimo. ¿Ok? Sonreían y reían muchísimo y hasta lloraron. ¿Ok? We talk for hours. Hablamos por muchas horas. El verbo talk es un action verb, ¿ok? Entonces, yo puedo ver esa acción o, bueno, hablar implícitamente de esta acción, que hablamos por muchas horas por teléfono. Nos gusta mucho el chisme, ajá. O no sé. Entonces, generalmente los verbos intransitivos no llevan un objeto. No necesito más explicación para completar la idea del verbo. Los verbos transitivos sí. Necesito más explicación para poder completar la idea. Pero estos no. El verbo por sí solo ya sé que es llorar, ya sé que es trabajar, sé que es reír, sé que es hablar. ¿Ok? Generalmente son action verbs. ¿Ok? No necesito explicar más porque por sí solo el verbo se entiende la acción de lo que se realiza. Trabajar, llorar, reír, hablar, comer, nadar y más. ¿Ok? So, many verbs can be transitive and intransitive verbs. Okay. So the choirs, I think, sang carols. Transitive. Okay. El verbo por sí solo cantar, pues puedes cantar muchas cosas. La acción la conoces. Pete always sings in the bath. Si aquí tengo un frequency adverb, Pete always sings. Ajá, Pete siempre canta. ¿Pero en dónde o qué? Where? In the bath.
Why? Because he's happy. Okay. In the bath es un, sí es un complemento que generalmente o es una acción sin que sí generalmente hacemos en el baño, cuando estamos felices, en la cocina, cuando comemos algo rico, no sé, algo así. She left London on June 6th. Bueno, aquí tenemos un verbo transitivo. Ok, necesito más información para completar este verbo. She left. Where did she live? London on June 6th. Necesitamos más información para completar este she left. I want to leave early. Me quiero ir temprano. Ok. I want to leave early. Suponiendo que tú y yo estamos en esta clase, y decimos, I want to leave early, teacher, because I'm starving right now. Ok. No necesito dar más explicación porque tú y yo sabemos el contexto de lo que estamos hablando. Pero si no lo sabemos, tenemos que dar más explicaciones. Ok. Here's a short list about some common verbs that can be transitive or intransitive. Could you move your car, please? Who's you? Okay. A person? A man, a woman? A group of people? I don't know. Your car, please. It is a complement, okay? It is the direct object. Intransitive, the trees were moving in the breeze. No necesito más explicación porque la oración por sí sola se entiende. Aquí, could you move? ¿Podías mover? ¿Puedes mover? ¿Qué? ¿Tu silla? ¿Tu coche? Me estorba al pasar. Ajá. Could you move your car, please? ¿Quién es you? Ok. Aquí en transitive no necesito más explicaciones. The trees were moving in the breeze. As a novel. Ok. Start. Taylor was found guilty of starting the fire. The match starts at 3 p.m. El partido empieza a las 3 de la tarde. Como verbo intransitivo, no necesito más explicación. Sabemos tú y yo de qué partido hablamos. Pero aquí, Taylor was found guilty of starting the fire. Ok, necesito más información. Taylor was found guilty of starting. Starting what? The fire, the accident, or something. Ok. Change. Marriage hasn't changed her. Transitive. Change who? Her. Okay. Intransitive, the areas changed greatly in the last decade. Explico completamente esta oración. No necesito agregar más información. Aquí sí. Marriage hasn't changed. ¿A quién no ha cambiado? A ella. A una persona. ¿Ok? Podemos hablar de imperative sentences para dar instrucciones, comandos, órdenes. Close your eyes. I've got a surprise for you. Cierra tus ojos. Te tengo una sorpresa. Close what? Your eyes. Your mouth. Close the door. Ok. Una instrucción. Cierra tus ojos. Aquí, intransitives, sería most shops here close at 5:30 p.m. Como si fuera una regla general, como si fuera algo que frecuentemente pasa. Muchas tiendas cierran a las 5:30. Easy peasy. ¿Ok? Entonces, acuérdate que toda oración necesita, bueno, no siempre, a menos que sea una instrucción, debe de tener un sujeto, el verbo
y el objeto directo o indirecto, ¿ok? Debemos de saber qué es un verbo transitivo y qué es un verbo intransitivo. Un verbo transitivo necesita más información para completar la idea. Un verbo intransitivo no es necesario, siempre y cuando tengamos el contexto previo o el conocimiento previo de esa información. Si no, no vamos a saber o nos vamos a confundir qué significa toda esta oración. ¿Ok? Quizá ahorita es mucha conciencia y mucha explicación, pero si tú observas, son cosas que se utilizan. No necesitamos pensar, si voy a utilizar el sujeto y después un verbo y después un objeto directo e indirecto. No, simplemente surge como tal. Fluye, ¿ok? No te preocupes, te voy a compartir estas páginas para que las vuelvas a revisar por ti mismo. Y lo revises. Y nada, es simplemente la explicación para entender qué es un verb plus infinitive, qué es un verb plus noun. ¿Ok? Todo esto tiene un porqué, un para qué. ¿Ok? Entonces no lo olvides. Cada oración necesita un sujeto, un verbo, y si es necesario utilizar un verbo en infinitivo o un noun. Y el complemento. Puede ser un objeto directo o un objeto indirecto. ¿Ok? Si trabajas en Classroom, A y B son las indicadas. También no olvides hacer actividad B. Como comentario, la otra semana ya es la última, ¿no? Para clases. Y ya viene Semana Santa, ¿verdad? Sí, profa. Ok, bueno, pues entonces terminamos esta unidad la próxima semana y les explico cuál será su tarea, ¿ok? Tengan excelente fin de semana, cuídense mucho, bye bye, take care, see you. Bye. Bye, thank you.